lo que quiero, lo que voy a hacer es, voy a leer básicamente la mayor, un buen tanto de la traducción del Vimutti Maga, del Camino de la Liberación. Es muy interesante leer el texto y lo quiero leer porque quiero que literalmente expresar lo que se dice en este tratado, porque hay unas ciertas sutilezas, que quiero yo puntualizar en cuanto a metodología. Y de regreso a esta cuestión nuevamente de las llamadas técnicas de meditación, aquí hay algo muy interesante cuando uno compara esta instrucción en el comparando el Vimutti Maga con el Visuddhi Maga. Entonces, yo les he platicado anteriormente, el Vimutti Maga es un tratado de meditación que fue escrito por un Arahant y precede al mucho mejor conocido Visuddhi Maga, que fue escrito por un monje muy preparado, muy letrado, un escolástico, el mejor supuestamente en su tiempo, pero no necesariamente, se considera que no necesariamente Buddhaghosa era un Arahant. Entonces ahí hay una cuestión interesante de notar el hecho de que hay unas ciertas diferencias sutiles en las dos expresiones de esta metodología de la meditación. Pudiera ser el reflejo de esta diferencia, pero no lo podría yo afirmar. Es algo un poco sutil, vamos a ver si puedo explicar la diferencia. Es un tema, en sí el tema es, como tema de meditación, podríamos decir, sencillo, porque de hecho podríamos decir que es lo más sencillo que puede haber, porque es la remembranza de la paz o la rememoración de la paz. Y la paz es una cuestión muy simple, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Sin embargo, hay toda una serie de cosas que se consideran. Entonces voy a empezar a leer y voy a intercalar algunos comentarios mientras voy leyendo. Primero voy a leer el Vimutti Maga, que es el texto más antiguo. Dice: paz es la quietud o sosiego de los movimientos de la mente y el cuerpo. La completa quietud se llama paz. Uno rememora bien la paz en su mente. Esto es rememoración, rememorar y correcta rememoración. Esto es llamado la rememoración de la paz. La morada inalterada de la mente en esta rememoración es la práctica de la misma. La manifestación del mérito perdurable es su característica sobresaliente. Entonces, ese es un punto, es solamente una oración corta, pero es algo increíblemente profundo. Dice: la manifestación del mérito perdurable es su característica sobresaliente. Entonces, ¿cuál es la característica de esta rememoración de la paz? Es la manifestación del mérito perdurable. Es decir, aquella persona que puede hacer la rememoración de la paz, de facto está manifestando su propio mérito. Es decir, si la persona puede lograr entrar en ese estado de paz, eso es la resultante kármica de su mérito. Entonces, por eso dice: la manifestación del mérito perdurable es su característica sobresaliente. Es una cosa muy interesante. Luego, finalmente dice: la ausencia de inquietud
o desasosiego es su función. Esa es la función de esta rememoración, es deshacerse de la inquietud, de la agitación, del desasosiego. Esa es su función como meditación. Y por esa razón, yo les decía en la sesión pasada, en relación a la contemplación de la muerte, que las formas erróneas de contemplar la muerte son ya sea la indiferencia, el miedo, pero también la agitación, es decir, la inquietud y el desasosiego mental que surgen cuando uno aborda ese tema. Y yo les decía en aquella ocasión que precisamente una de las formas de contrarrestar eso es acudir a practicar la rememoración de la paz, ¿sí? Porque su función es precisamente generar ausencia de inquietud y desasosiego. Entonces, por esa razón fue que nos metimos en este tema. Y bien, y finalmente, la última oración en este párrafo dice: la libertad sublime es su causa próxima. La libertad sublime de la rememoración de la paz es su causa próxima. Y voy a regresar a eso más adelante. Voy a dejarlo nada más aquí. Nada más recuerden que lo mencioné porque es una parte importante de la discusión. Y después el texto pasa a hacerse unas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son sus beneficios? Es decir, ¿cuáles son los beneficios de esta meditación? Dice, cuando una persona practica la rememoración de la paz, felizmente duerme, felizmente despierta, está dotado de calma, sus facultades están tranquilas y es capaz de cumplir sus aspiraciones. Él es modesto de comportamiento y es estimado por los otros. Se acerca bien y se acerca a la ambrosía. Entonces, toda una serie de grandes beneficios. Estos beneficios nos... Está haciendo un poco de eco. A ver, estos beneficios recuerdan los beneficios de la práctica del amor benevolente. Sí, hay algunos beneficios en común, como por ejemplo, felizmente duerme, felizmente despierta, está dotado de calma. Entonces, son beneficios que se comparten entre estos métodos de meditación. Y luego dice, ¿cómo es el procedimiento? Y aquí está lo interesante. Dice, el nuevo yogi, es decir, el nuevo meditador, entra en un lugar de soledad y se sienta con la intención en la mente sobre la rememoración de la paz y sin perturbaciones. Si este bhikkhu, es decir, si este monje calma sus facultades, su mente se aquietará y disfrutará de la tranquilidad inmediatamente. Y esto fue enseñado por el bendito de la siguiente forma. Ese bhikkhu está dotado de virtud, dotado de concentración, dotado de sabiduría, dotado de libertad y dotado del conocimiento de la liberación. Estupenda es, declaro, la ganancia, la ventaja de aquel que ve a este bhikkhu. Estupenda es, declaro, la ventaja de quien escucha a ese bhikkhu. Estupenda es, declaro, la ventaja de aquel que se acerca a ese bhikkhu. Estupenda es, declaro, la ventaja de alguien que rinde homenaje a ese bhikkhu. Estupenda es, declaro, la ventaja de alguien que reflexiona sobre ese bhikkhu o vive la vida santa bajo su tutela. Entonces, es un poquito curioso porque uno esperaría, bueno, uno practica la remembranza de la paz pensando en la paz, etcétera, en ciertas cualidades de ese estado mental, pero lo que el Buda dice es que uno debe tomar nota de todas estas características sanas de ese monje. Es decir, uno hace la remembranza del monje ideal, podríamos decir, porque está dotado de virtud, dotado de concentración, dotado de sabiduría, dotado de libertad y del conocimiento de la liberación. Entonces, es interesante, pero él prosigue, dice, en la rememoración de la paz, uno reflexiona en aquel bhikkhu. Entonces,
Ese es el método. Uno reflexiona en ese bhikkhu ideal, ya sea ideal o conocido, porque puede ser una persona conocida, un monje o monja. Y entonces uno reflexiona de la siguiente forma. Cuando ese bhikkhu entró en la primera meditación jhana, destruyó los obstáculos, es decir, destruyó los impedimentos. Uno reflexiona, cuando él entró en la segunda meditación jhana, eliminó la aplicación inicial y sostenida del pensamiento. Uno reflexiona, cuando entró en la tercera meditación jhana, eliminó el gozo. Uno reflexiona, cuando él entró en la cuarta meditación jhana, eliminó la felicidad. Uno reflexiona, cuando entró en la esfera de la infinitud del espacio, destruyó la percepción de la forma, la percepción de la reacción sensorial y la percepción de la diversidad. Reflexiona, cuando entró en la esfera de la infinitud de la conciencia, él eliminó la percepción de espacio. Reflexiona, cuando entró en la esfera de la nada, eliminó la percepción de la esfera de la infinitud de la conciencia. Reflexiona, cuando entró en la esfera de la ni percepción ni no percepción, eliminó la percepción de la esfera de la nada. Reflexiona, cuando entró en el estado de disolución de la percepción y sensación, destruyó la percepción y la sensación. Uno reflexiona, cuando él alcanzó el fruto de la entrada en la corriente, él destruyó las impurezas que van junto con los puntos de vista erróneos u opiniones erróneas. Uno reflexiona, cuando él alcanzó el fruto del estado de un retorno más, destruyó los estados de pasión burda, de odio burdo y las impurezas más groseras. Uno reflexiona, cuando alcanzó el fruto del estado de no retorno, destruyó las manchas más sutiles, la pasión más sutil y el odio más sutil. Uno reflexiona, cuando alcanzó el fruto del que es consumado, él destruyó todas las impurezas. Y uno reflexiona, cuando alcanza la extinción de las corrupciones, nirvana, lo destruye todo. Así, en la rememoración de la paz, uno trae a ese bhikkhu a la mente. Entonces, la rememoración consiste en traer a la mente a ese bhikkhu, pero en cuanto a sus capacidades, digamos, sus capacidades meditativas, porque cada uno de estos aspectos, desde la primera jhana, pasando por las demás jhanas materiales y después pasando a los logros inmateriales y finalmente a la liberación final nirvana, todos estos estados tienen que ver con la paz. Son, podríamos decir, grados de paz, ¿sí? Que se van desarrollando gradualmente. Ahora, lo interesante de esto como método de meditación es que es una forma de meditar en la paz por inferencia. Porque, a ver, vamos a ver, a lo mejor no tenemos jhana. Entonces, si no tenemos ni siquiera la primera jhana, tendríamos que, por inferencia, imaginar, debido a las definiciones de estos estados, sabemos que, bueno, si entra en la si entra en la primera jhana, entonces destruye los impedimentos. Eso ya es una idea, es un concepto, es una noción en la que el meditador puede reflexionar en qué forma es esto pacífico. Claro, pues es pacífico porque en la primera jhana, al no haber impedimentos, no existe la agitación del deseo, la agitación, la turbulencia de la aversión, no existe la agitación y preocupación, no existe el letargo y torpeza mental, no existe la duda. Entonces, al no existir esas cosas, la mente, por definición, está en un estado muy particular, en un estado elevado de paz, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? En la descripción que da el Buda, va diciendo ese bhikkhu cómo gradualmente pasa de un estado al siguiente, y sucesivamente a estados más elevados. Entonces, para aquella persona que no tenga todos estos logros, es una meditación de inferencia, ¿sí? Pero también habrá personas que tengan alguna jhana, entonces podrán relacionarse directamente con un cierto conocimiento
de lo que es esta meditación y la podrán practicar en acuerdo con sus capacidades. Entonces es muy interesante porque eh, es una meditación que es completamente asequible a todos, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero lo curioso del texto del Vimuttimagga es que realmente, si lo piensa uno, es una cuestión inferencial. Uno está nada más visualizando, reflexionando en lo que sería, de acuerdo a las definiciones de cajón, ¿sí? En lo que serían todos estos estados. Pero eso mismo hace que la persona se calme, se inspire, se entre en un estado de paz, ¿sí? Por analogía, por decirlo así, por inferencia. Entonces, de ahí el valor. Ahora, esto también nos permite entender por qué razón esta meditación solamente llega a concentración de acceso. Solamente llega a concentración de acceso porque hay mucha aplicación de pensamiento, ¿sí? Aplicación inicial y sostenida. Es decir, es una reflexión, es una contemplación que se está llevando activamente, ¿sí? Está uno haciendo este tipo específico de consideración de los estados meditativos de ese bhikkhu ideal, ¿sí? O real, que nos inspira. Entonces, esa es la cuestión. Bien, el texto termina de esta forma, dice, ese meditador de estas maneras y a través de estos méritos trae la paz a la mente y está dotado de confianza. Al ser irrestricto en la fe, él rememora plácidamente en su mente inalterada. Cuando su mente no se altera, destruye los obstáculos, causa el surgimiento de los factores de la meditación o jhana y alcanza la concentración de acceso. La rememoración de la paz ha terminado. Así es como termina la instrucción. Bien, entonces, eso es el Vimuttimagga. Ahora, lo interesante de esto es comparar con el Visuddhimagga. En el Visuddhimagga también tenemos la contemplación o rememoración de la paz. Básicamente, que yo sepa, en el budismo Theravada, esos son los dos únicos textos que tratan esta meditación. Entonces, no hay más, hasta donde yo sé. Por supuesto que hay comentarios extensos, muchos comentarios a estos dos tratados, pero estos son los dos tratados principales. Bien, entonces, como lo escribí aquí, en el Visuddhimagga, el enfoque es algo diferente. Dice, ¿cómo hace uno esto? Dice, uno debe ir a un retiro solitario, es decir, ahí coinciden las dos metodologías, pero después dice, y contemplar las cualidades especiales de Nirvana, es decir, el aquietamiento de todo sufrimiento. Entonces, a diferencia del Vimuttimagga, aquí lo que recomiendan es que uno contemple directamente las cualidades especiales de Nirvana, el fin del sufrimiento. Entonces, aquí no es una cuestión de que uno toma como modelo a una persona que tiene logros meditativos, sino que directamente entra en el tema, por decirlo así. Y luego dice así, bhikkhus o monjes, en tanto que hay damas o realidades, ya sea formadas o no formadas, el desvanecimiento es la mejor de ellas, es decir, la desilusión respecto a la vanidad, la eliminación de la sed, la abolición de la dependencia de los sentidos, el fin del ciclo de renacimientos, la destrucción del deseo, el desvanecimiento, el cese, nirvana. Entonces, ese es digamos, el método resumido, ¿no? Se contempla eh, eh, nirvana como de todos los damas, de todas las realidades, la más elevada. Ese es el primer aspecto, ¿no? Es decir, uno aspira a contemplar el objeto sublime,
el objeto del cual no hay otro superior a él. Ese es el primer aspecto, ¿no? Y después empieza a, a dar ciertas definiciones que son profundas, que cada una de ellas se puede elaborar mucho, inclusive como contemplación. Por ejemplo, dice la desilusión respecto a la vanidad, ¿sí? Entonces, esa es uno contempla eso, ¿sí? La vanidad, la desilusión eh, a la que se llega cuando uno entiende todos los tipos de vanidades como grandes impedimentos, ¿no? Después dice la eliminación de la sed, es decir, la eliminación del deseo. Y estamos hablando de deseo sensorial propiamente, el deseo de satisfacción sensorial, también el deseo de existencia y también el deseo de no existencia. Entonces, esa eliminación de sed es un tema muy amplio que uno puede, con el que puede uno trabajar dentro del contexto de esta meditación. Después dice la abolición de la dependencia. Entonces, aquí se supone que la dependencia es con respecto a los sentidos. Es decir, dependemos ordinariamente en el entorno de la existencia condicionada, dependemos totalmente de las bases sensoriales. Pero la abolición de esa dependencia es precisamente nirvana. La abolición de la dependencia también lo podrían ver no solamente en términos de las bases sensoriales, pero la pueden considerar también la abolición de la dependencia en los agregados. Es decir, dependemos de la forma material, dependemos del cuerpo, dependemos de las sensaciones, de las percepciones, de las formaciones mentales y de la conciencia. Entonces, el adquirir esa noción de la abolición de estas cosas es precisamente, esa sería la visualización del nirvana. Después dice, seguido de eso dice, el fin del ciclo de renacimientos. Entonces, eso es también otra definición de nirvana. En alguna ocasión le preguntaron al venerable Sariputta, el monje que era la mano derecha del Buda, le preguntaron, bueno, ¿qué cosa es el sufrimiento? Y su contestación inmediata fue, le preguntaron, ¿qué cosa es nirvana, el cese del sufrimiento? ¿Qué es lo que es eso? Y él contestó, es el fin del ciclo de renacimientos. Eso es lo que es nirvana, el fin del ciclo de renacimientos. Entonces, es visto desde una perspectiva muy, muy diferente, muy interesante. Luego el texto continúa diciendo, es la destrucción del deseo, el desvanecimiento, el cese, nirvana. Y por cierto, que la palabra nirvana, la mejor traducción que tenemos al español es extinción. Extinción en el sentido de la extinción de la flama de una vela, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo este parrafito es una, vamos a decir, un resumen de dicha contemplación. Esa es la metodología. Ahora, hay una cosa, bueno, antes de puntualizar un detalle, aquí tengo el Vimukti Magga, y quisiera, a pesar de que este párrafo que les leí es un resumen de la contemplación de Nirvana, el mismo Vimukti Magga, el Visuddhimagga, perdón, dice que esta recolección debe de hacerse de acuerdo a las cualidades especiales de Nirvana. Y entonces el mismo Buda enumera una serie de cualidades para que el meditador pueda entonces, al haberlas retenida en la memoria, las puede recolectar, las puede remembrar, ¿sí? Entonces dice, Bhikkhus, les voy a enseñar lo que es lo no formado. Es
definición de nirvana. Otra es la verdad. La otra orilla. La otra orilla. Otra definición es lo difícil de ver. Después, aquello que no decae, lo que perdura, lo no diversificado, lo inmortal, lo auspicioso, lo seguro, lo maravilloso, lo intacto, lo carente de aflicción, lo puro, la isla, el resguardo. Entonces, todas esas semblanzas, analogías, símiles propiamente, son cosas que el meditador usa como herramienta precisamente para calmar la mente, tomando como objeto este nirvana. Lo interesante entonces es, el punto que quiero hacer es que son dos metodologías muy diferentes, tienen sentidos muy diferentes, a pesar de que los dos son textos canónicos propiamente, ¿no? Pero básicamente son, no es que sean visiones contradictorias de ninguna forma, pero sí son aproximaciones muy diferentes, muy diferentes. Entonces, en el Visuddhimagga, uno entra de lleno en la contemplación de la paz como tal, pero en el otro método, uno entra en la, digamos, en la recolección de una persona virtuosa que posee concentración y liberación, ¿sí? Y que es capaz de proceder a través de los escalafones sucesivos de paz. Y entonces, como repito, esa es una forma inferencial de hacerlo. El Vimuttimagga es una forma más directa. El Visuddhimagga es una forma más directa. Es muy interesante. Hay otro, y el punto al que quería yo regresar es el siguiente. El Visuddhimagga asegura, ya en la parte final de la descripción, dice, y como es el caso de las 6 recolecciones, esto también llega a ser exitoso, es decir, el método es exitoso solamente para un discípulo noble. Cuando leí eso dije yo, caray, eso está interesante porque propiamente para tener éxito, verdadero éxito, la persona tiene que tener algún grado de iluminación. Entonces, y cuando regresé al Vimuttimagga, me topé con precisamente con la descripción inicial. Dice, verdad sublime es la causa próxima de esta remembranza de la paz. Es decir, la libertad sublime es decir, ya logra el fruto y eso mismo es la causa próxima de la capacidad para rememorar el estado sublime de paz. Desde luego que el texto dice que no obstante ese es el caso, el caso de una persona que tiene, que realmente es exitosa. Eso no quiere decir que personas que no tengan algún grado de iluminación no puedan practicar la remembranza de la paz de ninguna forma. Por eso, en una forma muy, ¿cómo podríamos decir? Muy estricta, el Vimuttimagga es más adecuado para una persona ordinaria, porque simplemente va a hacer la remembranza de la paz a través de las inferencias, de las cuales he descrito, ¿no? Va a inferir aquello que es posible lograrse, pero que esa persona aún no ha completado. Entonces, en ese sentido,
el caso del Visuddhimagga es mucho más, nos hace pensar que solamente uno que esté iluminado puede practicar esta contemplación, pero el Vimuttimagga creo que desmiente esa posible idea que pudiera uno tener, ¿no? Precisamente por la naturaleza de su metodología. Entonces es una cosa, a mí me parece muy interesante, y es sutil, es sutil, digo, uno tiene que leer con cuidado y entender bien qué es lo que se está diciendo. La traducción tiene que ser buena también, porque si no, pues no. Pero esas son las diferencias entre los dos textos y las diferencias entre las dos metodologías. Sí, pues es muy interesante. Les recomiendo que si puedan, si tienen acceso al Visuddhimagga, al Vimuttimagga, pues lo lean este método si les interesa la práctica de este método. Creo que es un método, pues como lo dice el mismo texto, tiene unos beneficios tremendos y sobre todo es esta cuestión de que es una extensión del mérito. Esa es una cualidad muy particular de esta meditación. Digamos que es algo que nos permite extender nuestro mérito, ¿sí? Mientras más pasa allá en la mente, más estaremos recibiendo los beneficios de nuestro buen karma anterior. Y eso mismo está determinado por la misma paz que estamos experimentando. Entonces, es muy interesante también ese aspecto de esta meditación, por eso es muy recomendable, ¿no? Muy recomendable. No sé si tengan alguna pregunta o comentario. Sí, a ver, Soledad tiene una pregunta. A ver, ahí, Soledad. Pero pregunta, Gardo, preguntale tú que estás primero. No hay problema, yo después pregunto todo junto. Bueno, Miguel, no, mi pregunta era justamente esto, que decía, capaz que no lo comprendo bien, esto de extender el mérito. Porque, sí. O sea, parte de el resultado del karma pasado sería poder conseguir este estado de paz, ¿o no? Claro. Sí, claro. Sí, o sea que tendríamos que tener cierto karma también, ¿no? Claro. No cualquiera puede meditar. Exactamente. Y no cualquiera puede meditar en la rememoración de la paz. Claro, por eso, o sea, como que es medio azaroso, porque yo no sé el karma que tengo. Claro, pero entonces aquí lo mejor en ese caso, y es una cosa muy general, es que independientemente de que sepamos si tenemos el mérito o el karma, uno lo tiene que hacer. Lo intentamos. Es como, sí, me acuerdo que mi primer maestro, el venerable Gunaratana, nos daba un símil. Decía, bueno, los meditadores hacen esta pregunta, entonces es como si llegaran a la orilla del mar, donde hay mucho oleaje, con la intención de nadar, ¿no? Y el símil es de que nadar es absorberse en la meditación, ese sería el símil de poder nadar. Pero dice, pero cuando ven el oleaje, entonces no se animan a nadar porque está el oleaje, entonces piensan, voy a esperar a que el oleaje cese y entonces ya me meto a nadar. Pero dice él, van a esperar toda su vida y se van a morir y nunca van a poder meditar. Entonces aquí es una cosa un poquito similar. El poder meditar en la paz ya indica que hay un cierto mérito, pero si uno lo logra, entonces uno extiende también este mérito, ¿sí? Pero el hecho de que uno no lo logre o piense que no lo puede lograr, no quiere decir que uno no debe intentarlo. ¿Sí? Claro. Sí, porque todo esfuerzo, aunque el esfuerzo no llegue a su culminación, que sería el logro de la meditación, aunque el esfuerzo no llegue a su culminación, es en sí un karma preparatorio para el futuro. Claro. Lo mismo con jhana, ¿no? A lo mejor muchísimas gentes gastan mucho tiempo tratando de lograr jhana y no lo logran.
pero eso no quiere decir que sea una práctica inútil, de ninguna forma. Es precisamente aquellos que tienen llana, en vidas pasadas tuvieron que hacer eso, tuvieron que frustrarse en muchas vidas sin lograr nada, pero todo eso fue preparatorio para cuando ya se logró. Entonces, no hay otro camino más que hacia adelante, ¿eh? No hay otro camino más que hacia adelante. Sí, en realidad, si no tenemos ninguna comprobación, en realidad como que todo es una aventura, porque uno lo hace recolectando méritos y tratando de aplicar de cultivar el octuple noble sendero, porque en realidad, pero el beneficio final, bueno, llegará, claro, lo que pasa es que uno limita nuestra existencia a esta vida, y no, vaya a saber, venimos de tantas y tendremos tantas. La existencia es mucho más que este momento, este minuto, ¿no? En nuestra existencia, ¿no? Sí, y por eso también el texto aquí dice que en realidad aquel que logra esta rememoración de la paz es una persona que tiene una fe inalterable. Claro. Que, por cierto, esa es una característica solamente de personas con algún grado de iluminación. Claro. Entonces, ahí primero, también ¿no? sí, entonces ahí está también el meollo del asunto, ¿no? Dice, la persona tiene fe inalterable, entonces en base a eso se mantiene en su esfuerzo, claro, y logra la rememoración de la paz, ¿sí? Claro. Claro, para una persona que no tiene grado de iluminación, no quiere decir que la fe no pueda surgir. La fe surge, pero no es un factor ya constante. Es un factor variable, es variable. Entonces, el que no tiene grado de iluminación tiene que aprovechar los buenos momentos. Es decir, cuando la persona siente fe, entonces aplíquese a la remembranza del Buda, del Dhamma, de la Sangha, de las deidades, de la virtud, de la paz, de la muerte, etc. ¿Por qué? Porque ese estado mental espolea a esa persona a ir hacia adelante, ¿no? Aprovecha el momento, ¿no? Hay que aprovechar el momento, sí. Sí, claro. Y con respecto a la diferencia entre el Visuddhimagga y el Vimuttimagga, yo lo que veo es que como que en el Visuddhimagga sacan al intermediario, porque en definitiva lo que describe... Exactamente. Es la mejor descripción. Saca al intermediario y va directo. Exactamente. ¿Sí? Pero eso solamente lo puede hacer un noble, una persona iluminada. El Vimuttimagga se me hace mucho más realista, más humano, más lógico. Y yo les decía al principio, el Vimuttimagga fue escrito por un arahant. Y el Visuddhimagga por un escolástico, por un intelectual. Entonces hay una diferencia tremenda, y ese punto es la diferencia. El Vimuttimagga está con los pies en la tierra y considera las gentes ordinarias que aspiran y les da una metodología para hacerlo. Esa es una cosa fantástica, y por eso a mí si tuviera que irme a una isla desierta y me llevo un solo libro, me llevo el Vimuttimagga, no me llevo el Visuddhimagga. Definitivamente, no hay, a pesar de que el Visuddhimagga es lo non plus ultra en el mundo Theravada, es el máximo manual de meditación, pero... ¿El Vimuttimagga está en inglés nada más? El Visuddhi, ambos están en español. ¿Están? Sí, sí, nada más que el Vimuttimagga, hay una traducción en español por una persona de Argentina. Este muchacho hizo una traducción hace ya muchos años, creo que debe tener como 10 años, pero es una traducción, digamos, personal. Nunca la publicó. Nunca la publicó. Entonces, después ¿de cuál lees tú? Yo hice contacto con esta persona y me envió su traducción del Vimuttimagga al español. Bien. Sí, ahora, el Visuddhimagga tiene traducciones al español. Sí, ese sí, pero bueno. Sí. Ahora, la cuestión es esta, ¿no? El esfuerzo que hizo esta persona fue fabuloso, ¿no?
y logró una traducción completa y todo. El problema es que, por ejemplo, no comparto esa traducción porque, en mi opinión, eh, yo lo traduciría diferente en muchas partes. Entonces, pudiera ser no conveniente para una persona que se inicia Sí, claro. tener acceso a ese libro, porque Claro. va a haber una serie Muy de tendenciosos, nociones. ¿no? ¿Mm? Como mucha interpretación personal, quizá. Sí, o simplemente no tenía conocimiento de alternativas, por ejemplo, de los Claro. términos. Sí, Y sí, sí. escogió, en mi opinión, términos que más que ayudar, pueden desviar o pueden Bien, bien, confundir. bien. No estoy cuestionando su intención Sí, sí, fue muy buena y también alabo mucho su esfuerzo. claro. Está Y bien. digo, a mí me sirve porque acudo a esa traducción y claro, tengo que retraducir otra vez la sección, pero bueno, por lo menos tengo una base para trabajar, ¿no? Sí. Está bien. Está Entonces, perfecto. espero que algún día, no sé, he platicado yo con algunos traductores y ese sería un proyecto y lo que hemos platicado es hacerlo como, no con un traductor único, sino hacer una traducción por equipo. Es decir, reunir a un conjunto de especialistas de habla hispana para hacer la traducción consensada, con un consenso y hacerlo en forma de grupo. Pero creo que soy demasiado idealista, ¿no? Para pensar eso. Y digo, hubo un poco de entusiasmo hace algunos años, pero ese entusiasmo murió. Y es que el problema es que hay tantas cosas que traducir Sí. al español. Me parece que Digo, hay un grupo así haciendo una traducción hay, hay, de de lo cuál. ¿cómo es? De las enseñanzas de Usilananda. O sea que me Ajá, parece sí, que están sí, sí, haciendo un grupo de personas. sí, sí, y eso Veremos. está muy bien, está Sí, muy bien. claro. Y esta cuestión, eh, ahora, por ejemplo, a ver, esta es una cuestión nada más, es parte de la charla, ¿no? Y esos son detalles interesantes. En alguna ocasión, yo, por ejemplo, yo he contactado, no sé si conozcan a Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi es Sí, un monje sí, americano muy sí, sí. renombrado, es uno de los más grandes escolásticos del Theravada, que aún está vivo, y ocasionalmente he tenido contacto con él cuando tengo preguntas muy importantes. Y hace como no sé, hace unos 5 años, 7 años, le escribí y precisamente para pedirle su opinión acerca de la traducción del Vimuttimagga y de otros textos, del Majjhima Nikaya, por ejemplo, los discursos de orden intermedio, porque tenía yo la intención de hacer esas traducciones. Y lo que me contestó es que, en su opinión, no era muy buena idea que yo hiciera eso. ¿Por qué? Porque mi conocimiento del Pali es muy limitado. Entonces, él piensa que solamente un experto en el Pali debería ser la persona calificada para hacer esa traducción. Ah, Entonces, tiene un punto a favor y lo concedo, ¿no? Sin embargo, en la mente me queda un cierto resabio de duda porque en la evolución del budismo en Occidente se han generado muchísimas traducciones por gentes que no son especialistas en Pali. Ahora bien, estas traducciones efectivamente son imperfectas, pero constituyen un escalón para la claro. siguiente generación de traducciones que se hace. Ya la segunda generación toma simplemente como base, como machote, como decimos en México, como modelo, toma la traducción imperfecta y en base a esa procede a refinar aspectos de la misma. Y después vienen Ah, los de tercera generación, que ya son expertos también en Pali, retoman esa segunda traducción y ahora sí sacan un texto que ya no puede ser prácticamente, que ya queda establecido.
que es el Claro. caso justamente del mismo Bhikkhu Bodhi, pero al inglés, ¿no? Así es como ha sucedido, ¿no? En el caso de la lengua inglesa. Pero en el español tenemos tan poco que, bueno, yo me quedé pensando, bueno, y si lo intentamos de todos modos, y ya eso lo retomará alguien más. Pero hay otro detalle que también es de una consideración muy importante, que es precisamente el siguiente. Cuando uno se embarca en un proyecto de esa naturaleza, sabiendo que uno no es un experto en el Pali, a pesar de que uno tiene la mejor intención, un leve error puede desviar a una persona en la enseñanza del Dharma. ¿Sí? Un error en la traducción, un error en la interpretación puede ser fatal porque la persona entonces lo toma en la forma equivocada y lo toma como algo que es básico, ¿no? Fundamental. Y eso, esa desviación, ¿de quién es culpa? De quien la generó, no de la persona que malinterpreta, sino la que generó esa falla, ¿sí? Y la responsabilidad es una responsabilidad brutal, porque se trata del Dhamma, de la enseñanza del Buda. Entonces, de la misma forma en que es muy meritorio exponer el Dhamma, es increíblemente demeritorio exponer un Dhamma equivocado, porque el daño que se hace es tremendo. ¿Sí, sí me doy a entender? Sí, Entonces, perfecto, en perfecto. ese sentido, Claro, ya llegamos a la conclusión de que dejemos mejor, las cosas a los expertos, que los claro. expertos hagan lo suyo. A nosotros nos corresponde practicar. No somos escolásticos, expertos en un área pequeña del Dhamma o del canon. No, no somos eso. No es nuestra función, no es a lo que nos inclinamos tampoco. Entonces, bueno, dejémoslo a los expertos. Ya llegará el tiempo en que aparezcan buenas traducciones al español. De verdad. Gracias, Entonces, son consideraciones que se tienen que hacer. es verdad. Ah, Gracias. aquí me están indicando, el venerable Nandicena, precisamente, él es uno de los poquísimos expertos en Pali de habla hispana. Entonces, ahí sí, yo, por ejemplo, en él me apoyo, ¿no? Entonces, por lo menos existe eso. El problema es que el pobre venerable Nandicena no puede traducir todo el canon. Digo, hace un esfuerzo tremendo, ya tradujo el Dhammapada y las historias relacionadas con el Dhammapada, una cosa fabulosa, ¿no? Un gran hito, ¿no? Y bueno, él seguirá traduciendo, pero de acuerdo a su capacidad y la capacidad de una sola persona en relación al canon y los comentarios y los subcomentarios, pues es solamente un granito de arena, ¿no? Pero bueno, Bueno, el venerable Nandicena, yo creo que tiene un proyecto, a lo mejor frustrado, de generar una comunidad de traductores, porque él, aparte de las traducciones, también se ha abocado a tratar de formar personas en Pali, que yo considero que tal vez con la intención de esa misma, de poder crear claro, un ámbito, ¿no? Pero bueno, no es fácil, particularmente para los laicos, dedicarse al Pali, porque, bueno, requiere mucha atención, mucho tiempo, mucha dedicación. sí, 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 no es una cosa sencilla, ¿no? Digo, Ah, el Pali se enseña en algunas universidades en el mundo, ¿no? Es algo muy especializado y los que lo enseñan tienen doctorados, etcétera, ¿no? Entonces es una cosa muy específica y sí, que el que realmente quiere saber Pali, eh, si no lo desarrolla en forma completa, pues se queda a medias. Y si se queda a medias, como es mi caso, por ejemplo, yo me considero, conozco muy poco, suficiente para entender muchas cosas, pero no, o sea, no soy un experto. claro, Entonces hay que, además por el hecho de ser una lengua muerta, está bajo investigación permanentemente, porque yo he escuchado al mismo venerable Nandicena hacer correcciones de sus propias ediciones, ¿no? Decir, no, bueno, sí, esto es una traducción hecha en tal momento, pero yo creo que es mejor aplicar este otro concepto. Entonces,
claro, es complejo, ¿no? No hay quien lo hable realmente, ¿no? Porque Sí, sí, no sí, está la interpretación emocional de toda la terminología y de los conceptos, y eso es una gran dificultad. sí, Ahora, bueno, esto es un tema fascinante que podemos estar toda la noche hablando de esto porque sí, nos resulta de suma urgencia y necesidad para los mortales con tan poco tiempo poder acceder a información de buena calidad, ¿no? Entonces, sí. pero yo quería hacerte alguna pregunta, si no hay ningún otro compañero que tenga alguna inquietud en relación a lo que tú acabas de exponer ahora, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, yo noté algunas cositas acá, algunas sin gran importancia, pero por curiosidad. eh, yo le escuché decir precisamente al venerable Nandi Sena que la voz Bhikkhu hace referencia, además de a la característica del noble, este, también a un comportamiento o a una comprensión del laico acerca de la existencia, ¿no? Dice que hay laicos que tienen esa cualidad o esa capacidad, mm, no sé si parecida o equivalente a la del monje, que también podríamos considerar una referencia a la hora de tomar un ejemplo, ¿no? Claro, es correcto. Como el que Ujú. plantea el Vimuttimagga. Este, Sí, lo que es difícil es reconocerlo, ¿no? Es difícil reconocer claro. a ese individuo porque está en el medio del mundo y entonces es muy difícil. Bueno, aunque tengo la esperanza de algún momento, porque nosotros acá te tenemos a ti y de repente a mí me gusta también escuchar bastante al venerable Rajula, porque tiene un diálogo muy ameno, cotidiano y se me hace más fácil, ¿no? Pero después así cercano no tenemos mucha referencia como Sí. para decir, Y es que en habla hispana es difícil. es difícil. Es difícil. Hay pocos, muy pocos. Sí, Sí. En inglés hay muchísimos maestros, muchísimo. claro, claro. Sería ideal aprender en inglés y bueno. Pero hay que hacer el trabajo en donde estamos, ¿no? Ahora, Claro. para lograr la reflexión de la paz, este, soltar los impedimentos, porque como bien dices tú, lo que uno puede lograr en esa reflexión es llegar a este, la, la concentración de acceso, ¿no? De acceso, sí, Ahí sí. está. En ese momento, porque detrás de la reflexión de la paz hay impurezas mentales siempre, ¿no? Están solapadas o disminuidas, pero mientras nosotros estamos haciendo la reflexión, surgen, ¿de acuerdo? Así es. Ah, Claro, es inevitable, es parte de. Ujú. claro, es inevitable. Es Ahora, meterse al mar con las olas. exactamente. Entonces, ¿cómo Ujú. hacemos en ese momento, por ejemplo, para salir eh, para mediante la reflexión, eh, subyugar a los impedimentos o momentáneamente extinguir los impedimentos para lograr la concentración de acceso, ¿no? No, en este caso es a través de la misma reflexión. Ah, Digo, el otro método sería la unificación mental a través de la concentración en un solo objeto, ¿no? Como claro. las casinas, etcétera. Pero en este caso es diferente porque logramos la concentración de acceso a través de la reflexión, a través de la manipulación de conceptos, ideas, visualizaciones, etcétera, ¿no? ¿Y Es cómo, decir, cómo- nos encontramos tan absortos en eso que, por definición, si estamos absortos, hay absorción. Es decir, hay supresión momentánea de los impedimentos. ok, ahora entiendo. Es decir, el mismo tren de reflexión es el que está empujándolos hacia abajo, ¿no? Es el que está suprimiéndolos. Claro, Ujú. claro, claro. Por eso es muy importante no romper el tren de reflexión. Y esto solamente
lo da la experiencia, porque Ah, si no hay mucha experiencia, puede uno tener las imágenes, pero no tiene uno todas, por ejemplo, o es como si tuviéramos un vocabulario limitado, ¿sí? Nuestro vocabulario de contemplación es de primaria, vamos a decir, ¿no? A claro. diferencia de una persona de posgrado que tiene un vocabulario mucho más amplio. Entonces, esa persona, por decirlo así, de posgrado, trae a la mente la definición completa de todos los términos que usa el Buda para definir nirvana, por ejemplo, y los usa para efectuar la reflexión, ¿no? Entonces, es una cuestión que tiene que ver con el mismo conocimiento teórico nada más del Dhamma, pero no solamente eso, no es nada más memorizar a secas los datos, las definiciones. Hay que hacer algo con eso que se memoriza, ¿no? Tiene uno que hacer las conexiones laterales, tiene uno que tener imaginación, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder realmente hacer una contemplación fructífera. Claro. Uh-huh. Sí, sí, hay una integración emocional con el concepto mismo, ¿no? O sea, También, claro, desde luego. sí, sí, sí. Bueno, y lo otro que quería eh, reflexionar es cómo, por ejemplo, a mí me parece exactamente como tú mencionabas en un principio, más cercano tal vez esa reflexión por inferencia que la otra que me parece más abstracta, pero sin embargo, Claro. claro, pero, a mí me pero sin embargo a mí me sucede algo que, bueno, de repente es a modo de consulta la pregunta, digo, pero en algún momento yo conocí alguna práctica también budista que habla sobre una reflexión sobre la negación de los fenómenos, es decir, por ejemplo, cómo podemos definir el nirvana en este caso, ¿no? Y Sí, el ejercicio era a través de negar lo que no es, ¿no? sí, así Es es. decir, Sí. no es grande, ni chico, ni oscuro, ni claro, ni... Entonces, a través de esa Ni reflexión, vivo, ni muerto, sí, 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 sí. ni A través de la creación, negación se llega. a través de Uh-huh. la negación también se llega. Ahora, Pero eso ya está en el método del Buda, ¿eh? sí, claro, Es lo no condicionado, ¿sí? Lo no creado, lo no manifiesto, lo no, es decir, casi todos sus términos, de hecho, utilizan ese método de la negación, es decir, para entenderlo más claramente, tenemos que entenderlo por lo que no es, por lo que no por es. decirlo así. Y lo que queda de remanente, eso es lo que Claro, es Nibbana. no, es muy interesante porque Muy interesante. a mí me ha, a ver, me ha generado efecto muy interesante, ¿no? Porque se va creando un vacío que incluso a veces uno mete marcha atrás porque empieza como a entender, bueno, y en relación a eso me pasa algo de manera automática, no es todo el tiempo, que a lo mejor no sé si esto es correcto, si tengo que trabajar sobre eso o abandonarlo, es que en algunos momentos a la hora de ir a dormir y apagar la luz, mediante cierto grado de concentración o atención, me desconozco, ¿no? Hay un desconocimiento y hay ¿cómo explicar esto? Una, como una especie de interrogante incluso acerca de la forma, ¿no? Es decir, me parece extraño hasta mi cuerpo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa, no? Sí, Y qué es esta conciencia y qué es la existencia y no es preguntarse, sino es como abismal, es una cuestión que tiene que ver con de no comprender lo extraño que es la experiencia misma de todo esto, ¿no? es un Pero, momento de lucidez. ¿eh? Es un momento de lucidez. Es un momento, claro, me parece
Es un momento, ahora Claro, no sé muy bien qué hacer con eso y no sé si es que es simplemente algo que surge ahí o si tengo que claro. Yo creo buscarlo. que a todos nos pasa, a toda la gente que practica meditación, en un momento dado llega a ese punto, ¿no? Tal como tu caso es particular, pero hay coincidencias, ¿no? De lo que sucede. Claro. Sí, sí, sí. Sí, Bueno, dice, es que vivimos de ordinario, la mente reside en una completa ilusión, una completa ilusión, desinformación, error, no sé, todas las palabras, todos los sinónimos que quieras. No, no, la mente ordinaria no está ofuscada completamente, ¿no? En un estado como dicen muchos de los maestros tailandeses, ¿no? La gente ordinaria vive en la locura. Son locos, son gente que está loca y claro, nosotros nos consideramos gente ordinaria, no nos consideramos locos, pero para ellos sí somos personas desquiciadas, ¿no? Entonces, lo mencionan precisamente para movernos, ¿no? Para motivarnos, para darnos un piquetito ahí para animarnos a despertar, ¿no? De esa ilusión. bueno, por momentos yo creo que todos en algún instante nos damos cuenta, ¿no? O sea, hay momentos en que nos damos cuenta que es un sinsentido absoluto, es decir, no hay Sí, un solo por espacio. por ejemplo, sí, 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 totalmente, ¿no? Ahora, Totalmente. decía Soledad algo que es bien interesante porque ella decía que, bueno, que la práctica podría resultar en determinado momento para alguien que no está seguro si tiene algún mérito o no, podría resultar una aventura, ¿no? Sí, Pero a mí me surge, por ejemplo, me lo he preguntado alguna vez también, por supuesto, pero a veces cuando reflexiono sobre el tipo de información que el Buda proporcionó a la humanidad, porque nosotros pensamos que el ser humano siempre pensó de esta manera y siempre tuvo una cosa, pero hubo mundos en donde esta capacidad que tenemos ahora de poder percibir y observar la realidad no existía. así es. Veíamos todo a través de una serie de creencias mucho más nefastas y mucho más oscuras, ¿no? Eran Sí, sí, sí. otras sociedades, como si fuera otro planeta, en realidad. Sí, 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 algo muy pernicioso. Entonces, cuando uno ve lo que el Buda deposita en la cultura humana en nuestro tiempo, independientemente que nosotros no podamos llegar a la profundidad de lo que está diciendo, o sea, es realmente, no encuentro la palabra, digo, pero es, no sé, Claridad, nos sí, da claridad, ¿no? sí, pero es como ya el hecho de darse cuenta de eso es como una gran revelación, ¿no? Es decir, qué Así oscuridad es. tan grande, cómo nos abrió la puerta de tal manera que tenemos que dedicarnos a esto, porque de lo contrario Sí. volver a caer en lo otro, ¿no? No, una vez que ya eso se ha visto, ya no es posible ir hacia atrás. Pero, A veces uno es necio e intenta ir hacia atrás, pero no, una vez que se ve ya es el efecto puercoespín, ya les he platicado, ¿no? sí. El Ahora, efecto puercoespín. ahora no, la cultura humana no puede retroceder, entonces ya de este punto no podemos retroceder. Me refiero a nivel cultural social, ¿no? Al macro comportamiento. Sí, No, sí. ya no, Ahora, hay un punto importante en esta discusión porque es un punto sutil, porque si nos vamos desde otro punto de vista, la sabiduría es una facultad y es un factor mental que es susceptible de incrementarse, pero también es susceptible de decaer, ¿eh? Entonces, una persona pudo haber acumulado a través de mucho tiempo cierto grado de sabiduría, pero si, por ejemplo, empieza a flaquear en su sila,
en su comportamiento moral, esa sabiduría va a empezar a disminuir. Entonces, es susceptible a disminución mientras la persona no haya logrado la primera vía y el fruto, ¿no? El primer estado de iluminación. Solamente en ese caso ya la cosa está ya determinada, ¿no? Hay un determinismo ya salvífico, como si lo podemos llamar, ¿no? Pero antes de eso no. Antes de eso el peligro es que la sabiduría acumulada puede llegar a desaparecer. Y ese es el peor. El Buda dice que la sabiduría es la mayor de las ganancias. Dice las propiedades, los hijos, el poder, la influencia, el dinero, todo eso no es nada comparado con la ganancia de sabiduría. Y de la misma forma, la pérdida de dinero, de hijos, de ganado, de bienes, hasta de la vida, no es nada comparada con la pérdida de la sabiduría. Entonces, él dice que la sabiduría es la ganancia más valiosa y es lo que más se tiene que cuidar. Es lo más precioso que tenemos, ¿no? Entre todas las cosas preciosas que hay en el Dhamma, ¿no? Como la moral, la concentración, la sabiduría es el punto, es lo que más se tiene que cuidar. Claro, y Eso es también para mucha reflexión, reflexión. Y en relación a lo que decía Soledad sobre el karma, ya el hecho de haber nacido en este eón y habernos encontrado con el Dhamma, algo de karma denota, supongo, ¿no? Porque No, tenemos una acumulación tremenda. Estamos, como decimos en México decimos, estamos más para allá que para acá. Estamos más para allá que para acá. De eso no hay duda, ¿no? Todos los que están aquí en este grupo están más para allá que para acá, sin duda alguna, por el hecho de que están ya aquí, ¿no? Nada más. Por escuchar el Sí, Dhamma. sí, por interesarse en el Dhamma. Sí, ya casi llegamos ya al punto de cocimiento, pero todavía no, todavía nos podemos tardar unas cuantas vidas, por eso hay que hacer el esfuerzo, hay que mantenerse con el entusiasmo, hacer el esfuerzo. Y a medida que más nos entusiasmamos y a medida que más nos esforcemos, pues más generamos ese momento, ¿no? Hasta que llega a su culminación. Sí, pero no hay nada asegurado, ¿eh? En samsara no hay nada seguro si no ha llegado uno al nivel más básico de iluminación. Bueno, lo dejamos ahí, ya se me está haciendo un poco tarde, tengo que irme. Entonces, les deseo lo mejor y les voy a sugerir, ya que estamos en esto de métodos de meditación, como he estado leyéndolo, estudiándolo, se me hace que es muy interesante. Podremos, por ejemplo, abordar otra remembranza, por ejemplo. Entonces, voy a pensar cuál de ellas y entonces en 2 semanas les hablaré de alguna remembranza en particular y lo discutiré. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Que estén muy bien. Igualmente, que estén mucho mejor. Bye. Gracias. Bueno.